la clase de hoy es tratar de revisar rápidamente las últimas tres fuentes generadoras de obligaciones que nosotros vamos a estudiar en este programa, en este año. En el tiempo, el tiempo anterior le dedicamos, como recordarán, a la fuente más importante de generación de las obligaciones dentro del derecho civil, que son los contratos, ¿no? Entonces, le pusimos mucho énfasis en la manera en la que los romanos concertaban sus obligaciones a través de esta herramienta, ¿verdad? De cómo fue evolucionando el contrato en Roma, ¿verdad? De cómo la formalidad era determinante inicialmente, y cómo fue flexibilizándose también esa premisa, ¿verdad? Eh, el contrato como instrumento hasta el día de hoy es probablemente la principal fuente generadora de obligaciones, pero no es la única, ¿verdad? Nosotros ya en lecciones anteriores habíamos visto cómo los doctrinarios romanos, ¿verdad? Los jurisconsultos, estructuraron la obligación como un vínculo jurídico que puede surgir no solamente del acuerdo de voluntades, que es el modelo contractual, pero además puede surgir de otras fuentes, de otros lugares, ¿verdad? Hoy por hoy nosotros reconocemos, por ejemplo, que la ley es un instrumento, un medio, un elemento que determina nuestra obligación muchas veces. Nos imponen, por ejemplo, tener que pagar impuestos por ser propietarios de inmuebles, ¿verdad? Y así una serie de otras situaciones, ¿verdad? De que hay transmisión de dominio por sucesión, por herencia, tenemos que pagar también unas tasas, ¿verdad? Entonces son de alguna manera imposiciones legales que nos obligan, ¿verdad? Y nos comprometen a cumplir. Eh, la teoría romana no avanzó al punto, inicialmente al menos, de identificar a la ley como una fuente generadora de derechos autónomos. Siempre estaba vinculada la conducta a la ley para generar obligaciones. En ese sentido, la tipificación de los contratos que nosotros vimos tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? No solamente es necesario el acuerdo de voluntades, sino que los romanos decían, además hace falta que la ley en su catálogo diga, reconozca, ¿verdad? Que efectivamente el tal o cual comportamiento sirve como contrato eficiente. Entonces, por ese motivo nosotros teníamos contratos muy específicamente determinados que producían consecuencias jurídicas. En un plano diferente estaban los pactos. Ustedes van a acordarse que los pactos no eran vinculantes en el sentido estricto, ¿verdad? Y que al no ser vinculantes no otorgaban, no concedían acciones a las partes. Bueno, un poco esa introducción sirve para dar lugar a las siguientes categorías generadoras de obligaciones. En el derecho romano, nosotros habíamos visto que Gallo, con, mucha, con mucho criterio, ¿verdad? Inicialmente había fijado, ¿verdad?, una clasificación bipartita de fuentes generadoras de obligaciones y ubicaban en primer término al contrato como elemento formador de obligación y al lado, en paralelo, al delito. Como la práctica les hizo notar, ¿verdad?, estas no eran las únicas fuentes generadoras de obligaciones, porque muchas veces los elementos básicos para formar un contrato no estaban presentes, así como tampoco muchas veces estaban presentes los elementos básicos para formar o para que se tipifique una conducta delictuosa. Entonces, por eso se crearon otras dos categorías nuevas, los cuasi delitos y los cuasi contratos. Trataremos de ver hoy no solamente a los cuasi delitos y a los cuasi contratos, sino también a los delitos, y con eso entonces redondear esta parte para que en la siguiente clase ya hablemos de
las sucesiones. Entonces, bueno, con eso en vista, vamos a arrancar con los cuasicontratos. ¿Qué es un cuasicontrato? El propio nombre nos marca una pauta muy clara, ¿verdad? Hay una analogía muy directa entre el contrato y el cuasicontrato en cuanto a instrumentos generadores de una relación obligacional, ¿verdad? Eh, y la diferencia sustancial que existe entre un contrato y un cuasicontrato es que no está presente en el cuasicontrato el elemento determinante para la formación de un contrato, que es el consentimiento, ¿verdad? Un consentimiento que tenga que ser verdadero, presente, propio, ¿verdad? Actual, ¿verdad? Puede ser, ustedes saben, ¿verdad? Que el consentimiento no necesariamente tiene que ser expreso, el consentimiento puede ser tácito, ¿verdad? Y el contrato no hace referencia a la condición tácita del consentimiento, ¿verdad? Eh, Sino que en cualquier caso, en los supuestos típicos de cuasi contrato, lo que los romanos reconocían era una especie de presunción de consentimiento. O sea, se presumía que en este tipo de relaciones específicamente había una presunción de consentimiento, una aceptación tácita, ¿verdad? La diferencia es muy fina, pero hay una diferencia, ¿verdad? Por una parte, nosotros tenemos que la formulación expresa de nuestra aceptación o de nuestra oferta no admite mucha discusión, ¿verdad? Pero nosotros también sabemos que muchas veces el consentimiento se puede brindar en forma tácita, ¿verdad? Cuando directamente eh, no lo formulamos expresamente, pero realizamos una conducta, ¿verdad? Que no es, o directamente nuestro silencio es determinante de la aceptación, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones hablamos de un consentimiento que es tácito, pero que es consentimiento, ¿verdad? En el caso contrato no hay eso, porque hay una presunción de la ley de que hay consentimiento, ¿verdad? Eh, pero para que se pueda hablar de una situación cuasi contractual, los romanos consideraban que era muy importante que la ley lo reconozca como tal y que se den ciertas circunstancias fácticas o cierta conducta de las partes para que como consecuencia de esa conducta la ley también pueda presumir la existencia de un consentimiento eh, que permitiría una suerte de analogía con una conclusión, con un contrato perfecto, ¿no? En resumidas cuentas, lo que podemos decir es, no, cada vez que hablamos de un cuasi contrato, eh, el cuasi contrato le sirve, a ver, el cuasi contrato es básicamente un producto jurídico que se mira en una especie de espejo de un contrato, pero que evidentemente no responde a las mismas características, ¿eh? Pero como es su espejo, ¿no? Entonces generalmente los efectos de la relación jurídica son idénticos. Por ese motivo, tanto el contrato como el cuasicontrato van a generar obligaciones derivadas eh, conforme a la naturaleza más cercana o menos cercana que tenga a cierto tipo de contrato reconocido en el derecho, ¿no? En Roma, básicamente, nuestro programa indica, ¿verdad? Tenía el programa, indica el programa que tenemos dos, no, cuatro casi contratos muy comunes, ¿verdad? Había más, pero hay cuatro que son importantes, ¿verdad? Por una parte, la gestión de negocios, ¿verdad? De la cual ya hablamos alguna vez, creo que hablamos con motivo de la representación, eh, o en romano, no creo muy bien, pero ya lo tocamos, ¿verdad? Por otra parte tenemos el, la communio incidens, que es una creación jurídica muy vinculada al derecho hereditario,
Y por otra parte, el tercero, que es el que quizás sea más interesante, ¿no? Es son dos tipos de enriquecimiento: el enriquecimiento sin causa y el otro, el pago de lo indebido. Nosotros vamos a ver los cuatro, ¿no? De tal forma que podamos cerrar esta parte de los clasificados y pasar a los delitos, ¿no? ¿Qué es la gestión de negocios? ¿Verdad? La gestión de negocios, su nombre es bastante gráfico, ¿verdad? Y hace mucha alusión a la idea de que yo encargue a otra persona un negocio, ¿no? Pero eso nosotros tenemos bien claro que está tipificado y está regulado en el derecho romano como el mandato, que nosotros lo vimos en una de las clases anteriores, en el contrato de mandato, por el cual yo le doy una instrucción a alguien para que vaya y ejecute algo. No hace falta que lo acepte en el acto, pero va su conducta eh, eh, dirigida a cumplir con el encargo, determina el perfeccionamiento de la relación jurídica, sin mayores dudas. La gestión de negocio funciona también así, pero de otra manera. ¿Verdad? Básicamente lo que dice lo que dicen los romanos, y dice también nuestro código civil hoy, es que hay una gestión de negocios cuando una persona que no tiene el mandato, la instrucción de otra, ¿verdad? Realiza en forma unilateral, ¿verdad? Sin que nadie le pida, unilateral, y esa es la clave, negocios que son útiles para esta otra persona, ¿verdad? Eh, no parece una situación muy común porque no es muy normal que alguien realice algo sin que le pidan en beneficio de otra, ¿verdad? Pero se puede dar muchas veces en una sociedad pequeña o en un ambiente comunitario muy solidario, ¿verdad? En donde básicamente se reconoce que, por ejemplo, en ciertas situaciones, una persona debe ausentarse y puede no estar en condiciones de cumplir con una obligación y o incluso ni siquiera hablemos de cumplir con una obligación, sino de prevenir un daño, ¿verdad? Y en esa situación, esta persona X, ¿verdad? Eh, sin que le hayan pedido nada, ¿verdad? Se ocupa de esas gestiones para no dejar abandonado y para que no se comprometa la responsabilidad del ausente, ¿verdad? Eh, un ejemplo que yo muy comúnmente doy, ¿verdad? De este tipo de gestiones es la que se da cuando nosotros eh, viajamos, qué sé yo, ahora no es tan difícil, ¿verdad? Comunicarse desde lejos, ¿verdad? Pero imagínense hace 20 siglos, o incluso hace 30 años, ¿no? Nosotros viajamos, hacemos un viaje de 2 semanas al exterior, y en el lapso de nuestro viaje, un árbol enorme que está frente a nuestra casa se cae y rompe el acceso a nuestro domicilio, ¿verdad? Al romper, destruir el acceso a nuestro domicilio, el, el, el- todos mis bienes, todos mis activos están, digamos, a disposición de cualquier malviviente, ¿verdad? Que puede agarrar, entrar y llevarlo. Eh, pero como tengo un buen vecino, mi buen vecino a toda prisa, en forma súbita, reacciona y ni siquiera me pide permiso, pero lo primero que hace es agarrar y contratar un guardia, por ejemplo. Mover el árbol, que la gente mueva el árbol y hacer un cerramiento que sea precario para evitar que entre lluvia, que entre roben, lo que fuese, ¿no? Entonces, esta gestión realizada por el gestor, porque así se llama, eh, es exclusivamente en beneficio y favor del dueño del negocio, digamos, ¿verdad? No es propiamente un negocio, ¿verdad? Pero sí es un patrimonio que no es del gestor, ¿verdad? Y redunda en su exclusivo interés. O sea, yo no hago esto para ganar plata, hago directamente, al contrario, tengo que poner dinero para que pueda cubrirse gastos básicos,
seguramente después me lo reembolsarán, pero yo tengo que hacer una inversión, ¿verdad? Y, pero es en exclusivo interés de la otra parte, ¿verdad? Eh, lo mismo en Roma, por ejemplo, era muy común el ejemplo de cuando un vecino o un amigo realizaba curaciones a favor de un esclavo, cuando alguien honraba una deuda a favor de otro, ¿verdad? Muchas veces sin saber si esta persona quería o no pagar la deuda, ¿verdad? Pero bueno, en Roma no, esta negociorum gestión de negocios, concedía una acción que se llamaba Actio Negociorum Gestorum, ¿verdad? Que podía tener básicamente dos formas, ¿verdad? Una, Actio Negociorum Gestorum directa, que servía para que el dueño del negocio, perdón, para que eh, básicamente todos los costos que asumió el gestor sean reembolsados por el dueño del negocio, ¿verdad? Eh, de esa manera se equilibre su gasto, ¿verdad? Y después está la acción negociorum directa, que es la que tiene el dominus para obtener del propio gestor la restitución de lo que pudo haber obtenido en la gestión, ¿verdad? Eh, Pudiendo inclusive, obviamente, demandarle por responsabilidad en caso de que su diligencia no haya sido la más correcta, ¿no? Entonces, esas son las dos acciones que se derivan de este contrato, ¿verdad? Eh, bueno, este cuasi contrato, aclaro bien. Ese es el más común de los cuasi contratos, es un cuasi contrato que incluso está regulado hoy por hoy en nuestro Código Civil, ¿no? De ahí su importancia, ¿no? El segundo cuasi contrato que los romanos admitieron como cuasi contrato, ¿verdad? Es el de como dice en nuestro programa, communio incidens. En muchos libros ustedes van a leer esto directamente como condominio, como indivisión hereditaria, ¿no? Y es básicamente la misma cosa, ¿verdad? Existía una situación corriente, ¿verdad? Que se producía en el momento en que una persona fallecía y dejaba sus bienes, eh, en la que básicamente había muchos herederos que concurrían a la herencia y esa herencia se encontraba en una suerte de situación de indivisión, hasta tanto se proceda efectivamente a la partición. Es decir, a ver, partiendo nomás de los modelos actuales, ¿verdad? Hoy por hoy se produce el fallecimiento de alguien, y los herederos al día siguiente no se van ni a en la sucesión. Hay unos días que son de luto, ¿verdad? Eh, Hay un tiempo para ordenar las cosas, ¿verdad? Y recién unos meses después uno abre la sucesión. Y un proceso sucesorio puede durar 6 meses, un año, o de acuerdo al grado de conflicto, inclusive muchos años más. Entonces, en ese lapso entre que fallece una persona y se distribuyen los bienes, ¿no? eh, se forma lo que los romanos conocían una communio incidens, ¿verdad? Que es un condominio, una división, una indivisión forzosa derivada de la herencia, ¿verdad? En donde básicamente el bien o los bienes están en común entre todas las personas, ¿verdad? Como esos bienes muchas veces pueden estar sujetos a destrucción, ¿verdad? Es normal que alguno de los potenciales herederos más interesados en proteger la herencia realice arreglos, ¿verdad? Pague impuestos, eh, inclusive si es un inmueble en donde hay cultivos, ¿verdad? Perciba los frutos, venda la cosecha, ¿verdad? Todos esos actos generan tanto un derecho como una obligación de compartir los gastos con los demás herederos, ¿verdad? Así como de repartir los frutos con los demás herederos, ¿verdad? Naturalmente, los contratos decían, bueno, en este esquema no hay un contrato entre
potenciales herederos. Y la ley imponía en su momento directamente consecuencias jurídicas a la conducta de los sujetos que se adelantaban a realizar estos arreglos o percibir estos frutos. Pero se le parece a un contrato de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el contrato más similar a este tipo de gestiones que uno hace en interés de un grupo societario? ¿Verdad? El de la sociedad, ¿verdad? Entonces, las obligaciones que aquí nacen como cuasi contractuales se le parecen al contrato de sociedad, entonces por ese motivo rigen un poquitito las mismas reglas en lo que tiene que ver con la asunción de costos de administración y distribución de utilidades derivadas de el mantenimiento o la gestión administrativa sobre este patrimonio, este activo. Bueno, el tercer clase de contrato, y aquí entramos ya un poquitito más a lo que tiene que ver con enriquecimiento, ¿verdad? Es el primero, el pago por error. ¿No? El tercero, primero de enriquecimiento, es el pago por error. Y el pago por error es una situación que se da con cierta frecuencia, ¿verdad? Cuando una persona realiza una prestación, ¿verdad? Sobre una cosa que no es debida o paga más de lo que debe, ¿verdad? Cuando se da una situación como sin embargo, eh, eh, no rige aquí la lógica de que el que recibe una prestación en exceso no tenga ninguna obligación, a pesar de que no hay técnicamente una figura legal que exija la reposición. ¿Ah? Porque es un contrato, ¿ah? Básicamente lo que hicieron los hermanos, admitir la semejanza que hay entre el pago por error y la acción que tiene el que recibió ese pago por error de devolver las diferencias o de devolver lo que no tenía por qué recibir, se asemeja a la idea del préstamo, del mutuo. Entonces, si yo abono $10,000 en lugar de abonar $2,000, yo tengo una acción para evitar el enriquecimiento indebido de esa persona, alegando que hubo un pago por error, ¿no? En Roma, básicamente, esa acción era una condictio, se llamaba condictio indebiti, y sobre la base de las mismas, ¿no? Los romanos autorizaban la acción, ¿no? Y por último tenemos al enriquecimiento sin causa, ¿no? En el anterior caso tenemos, y hay que también diferenciar muy, muy nítidamente estas dos figuras, a pesar que tienen su semejanza, los dos generan enriquecimiento a favor de la otra persona. La diferencia está en que el pago por error se realiza por la entrega de algo que no se debe o la entrega de más de lo que se debe. El enriquecimiento sin causa es aquel que se da cuando una persona eh, no puede enriquecerse por una cosa que le haya dado otra, ¿no? Sin la existencia de una justificación que sea jurídica, ¿no? La justificación jurídica, y esto es muy importante, está inserta en la lógica de pertenecer a uno de los elementos esenciales de las obligaciones en Roma. Bueno, nosotros habíamos hablado en los actos jurídicos y en la obligación, que son presupuestos elementales para la obligación y para los actos jurídicos, la existencia de una causa justa. ¿No? Bueno, la causa justa es precisamente lo que distingue a un enriquecimiento normal de un enriquecimiento que no tiene causa. ¿No? Hoy por hoy, nuestro Código Civil también tiene registrada esta figura, pero la registra en términos genéricos. Da una serie de reglas para identificar un enriquecimiento sin causa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya es producto de un desarrollo doctrinal bastante extenso, que tiene 20 siglos, entonces es más sencillo, ¿no? Y no hace falta encasillar tanto.
Los romanos, sin embargo, como se basaban en una casuística muy sesgada, elaboraron un catálogo de supuestos. El pretor se encargó de elaborar un catálogo de supuestos específicos en los que ellos consideraban que se le podía otorgar una condicción a la persona que fue perjudicada y en función de reclamar a la persona que fue beneficiada de un enriquecimiento que no tenía causa, ¿no? Entonces, y acá es donde atamos un poquitito lo que vimos antes con esto, ¿verdad? Generalmente esa condición indebiti de la que hablamos en el supuesto anterior era una forma de enriquecimiento, ¿verdad? Cuando se podía justificar que efectivamente el pago fue por error, ¿verdad? Ya sea por error en el sujeto, por error en el objeto o por error en la cuantía. Luego había otras condiciones, una condición que se llamaba obturpen causa, ¿verdad? Que como su nombre muy gráficamente lo indica, es una condición dada a favor de aquel que actuó en forma torpe, ¿verdad? Y lo que se busca es que con esta condición se logre la devolución de una prestación que se hizo con una causa, no necesariamente sin causa, pero sí con una causa ilícita o inmoral. Bueno, cuando la causa que motivó la relación jurídica era ilícita o era inmoral, entonces yo podía pedirle al pretor que me otorgue una condición turpe en causa o injusta en causa. La condición causa data, causa non secuta, es probablemente la más importante de estas que no son del condición de viti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque servía para conseguir la restitución de una prestación que había sido hecha teniendo en cuenta un resultado futuro cuando ese resultado futuro no se produce, ¿verdad? En muchos casos nosotros eh, eh, pagamos, ¿verdad? A cambio de una expectativa, ¿verdad? Y cuando esa expectativa no se logra sin culpa de las partes, entonces yo tengo el derecho de una restitución. Después está también la condición sine causa, que se da más, que aplica en los casos donde directamente no hay causa. No hablamos ni siquiera de causa ilícita ni de causa inmoral, tampoco hablamos de una causa futura que no se logra, sino de causa inexistente directamente. Una condición furtiva, cuando uno de los más clásicos casos de enriquecimiento, que es el del robo, bueno, cuando a mí me roban algo, y le identifico al ladrón, yo tengo la posibilidad de exigir una condición furtiva para reclamarle a esta persona que me devuelva lo que obtuvo, porque se está enriqueciendo injusta, en forma indebida. Una condición es ex lege, ¿no? Cuando la ley misma otorga la acción, ¿no? Una condición generalis, cuando nace de un contrato casi delito, ¿no? Y bueno, en definitiva, esas son las acciones que derivan de supuestos específicos, ¿verdad? Los más importantes, para recalcar, son básicamente la condición indebiti, que es la del pago por error, pago de lo indebido, la obturpem, la causa data causa no secuta, y la condición sine causa y la condición furtiva, ¿no? Digamos que esas son las que deberían tener más en cuenta por su relevancia dentro de lo que es el este punto en la materia, ¿no? Y con eso podemos cerrar el tema de los cuasi contratos y abrir espacio a los cuasi delitos, ¿verdad? A los delitos primero, ¿verdad? Sobre los delitos se pueden decir muchas cosas, ¿verdad? No es, digamos que no es el ámbito en el que me siento más confiado, ¿verdad? Ustedes seguramente ya dieron habrán tenido excelentes profesores de derecho penal que le habrán hablado de los antecedentes históricos del delito. De cualquier manera, es importante hacer un repaso rápido a ciertas instituciones romanas que rigieron o regularon la cuestión de los delitos como fuente, y de ahí viene un poquito la diferencia de enfoque que tenemos que darle, la diferencia de los delitos como fuente de obligaciones civiles, no como causa de mandarle a prisión a la gente o cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Qué es el delito? Bueno, el delito es todo acto que contradice lógicamente el derecho y que por consecuencia es castigado por las leyes, ¿verdad? Las leyes castigan el delito
normalmente con una pena, ¿no? Y esa pena naturalmente puede ser, tiene distinta gradación de acuerdo a la gravedad del delito. O sea, la sociedad valora qué es lo que más nos afecta y qué es lo que menos nos afecta, y sobre esa base da sanciones más duras o más leves, ¿no? Los romanos, para empezar, podemos decirlo, tienen, básicamente calificaron a los delitos en dos tipos básicos, ¿verdad? Por un lado estaban los delitos que eran públicos y por otro lado estaban los delitos que eran privados. Los delitos públicos eran delitos más asociados a la función pública. Eh, Nuestro programa creo que en este punto no tiene, no alude a esos delitos que hacen a la función pública, todavía al menos, ¿no? Por otra parte, estaban los delitos que hacen al derecho civil propiamente, ¿no? A modo meramente referencial, ¿verdad? Ya que no constituye elemento de investigación, nosotros podemos mencionar acá, por ejemplo, al prevaricato como un delito típico romano, al parricidio, que es el asesinato de los padres, ¿verdad? Al perjurio, que es jurar en vano, digamos, ¿verdad? Como delitos públicos que eran perseguibles de oficio por los jueces, ¿verdad? Y en el otro grupo, en el de los delitos privados, sí están todos los que juegan acá en nuestro programa, el hurto, la lexaquilia, la injuria, que vamos a ir analizando, ¿no? ¿Qué, qué hace falta para que nos responsabilicen por un delito, ¿no? Eh, Mayormente uno tiene que tener capacidad, ¿no? Eh, Sin embargo, hay alguna flexibilidad también en relación a este punto en Roma, porque para ellos la edad no era una excusa válida para ser inimputable. Entonces decían ellos que bastaba ser un impuber pubertati próximo, es decir, tener en torno a los 12 años, para poder ser castigado por un delito, ¿no? Eh, y inclusive admitían que ciertas personas carentes de capacidad negocial, porque directamente no eran personas como los romanos o los pródigos, ¿verdad? Podían ser imputados delictualmente, ¿no? Eh, ¿Qué ocurría cuando alguien era afectado por un delito? Básicamente el perjudicado tiene la oportunidad de ejercer no solamente una acción penal, ¿verdad? Que es una acción dirigida a buscar la sanción del autor del hecho, ¿verdad? Pero además eh, algunas acciones civiles producto de la conversión del régimen de penalización, ¿verdad? Y es importante aquí tener en cuenta una cosa, ¿verdad? Al comienzo, las sanciones corporales, las penas corporales, eran uniformemente las más aceptadas, pero muchas veces esas penas corporales no eran satisfactorias para las propias víctimas. De ahí que se buscó un punto de equilibrio en relación a la distinción que vimos antes de cuáles eran delitos públicos graves para la sociedad y cuáles eran delitos privados que afectaban a las partes, para autorizar una suerte de conversión de ciertas penalidades y pasarlas de corporales a pecuniarias, ¿no? Eh, y estas acciones eh, penales, pero con un contenido de reclamación pecuniaria, además, eran independientes a otras acciones civiles que en muchos casos podían pretender, digamos, la reivindicación de bienes que habían sido robados, por ejemplo. Si alguien me robaba, yo no solamente tenía la posibilidad de perseguir penalmente y lograr una penalización corporal y o pecuniaria, pero además tenía la posibilidad de exigir la restitución de la cosa, ¿no? Eh, en Roma básicamente crearon, reconocieron la posibilidad entonces a las víctimas de estos delitos de
ejercer una acción furti cuando una persona era víctima de furto. Entonces, si a mí me robaban, yo podía exigir una penalidad derivada del hecho penal del cuádruplum del valor de la cosa, si es que el furtum fue manifestum, o del duplum del valor de la cosa, cuando no era manifestum, o sea, cuando no le pillaron infraganti al autor, y además de eso podía exigir la reivindicación de la cosa, ¿no? Que es a través de una condición en el ámbito eminentemente civil, ¿no? Eh, el furtum en ese sentido era uno de los delitos más interesantes porque tuvo mucho desarrollo en Roma. Evidentemente era uno de los delitos más comunes, ¿verdad? El furtum es un delito naturalmente privado, ¿verdad? Que puede definirse como el acto ilícito por el cual, o ilegítimo por el cual una persona se apodera de una cosa ajena, ¿verdad? Con el objeto de sacar provecho de ella. Hablé hace un ratito de la diferencia que había en la sanción, de acuerdo a si el furtum era manifestum o nec manifestum, ¿verdad? Y en definitiva es un poco lo que adelanté, ¿verdad? El furtum es manifestum cuando, el autor es, es pillado infraganti, ¿verdad? Entonces hay una agravación del daño, y es nec manifestum cuando no se halla infraganti. Eh, la, la otra característica que tiene la acción penal derivada del furtum, ¿verdad? Es que eh, desde la época clásica se empezaron a configurar ciertas situaciones especiales que le mejoraron sus características, ¿verdad? Entonces, además de hablar de furtum manifestum y furtum nec manifestum, existía una figura que se llamaba furtum usus, ¿verdad? Y existía otra que se llamaba furtum rei, ¿verdad? El furtum usus es la que se da cuando la que se da en el caso del comodato, por ejemplo, cuando yo le autorizo a una persona a usar una cosa según su uso normal, pero luego me doy cuenta que el beneficiario de ese comodato lo usó en contra de su naturaleza o en contra de la autorización que yo le di. ¿Sí? Lo mismo puede pasar con el depósito. Cuando yo le entrego a alguien una cosa para depósito y resulta ser que el depositario está usando la cosa, ¿verdad? Muy común, por ejemplo, cuando cometemos el error de dejarle a alguien nuestro vehículo con la llave y para que estacione y al final resulta que está dando vuelta por ahí, ¿verdad? Eso es un caso de furtum usus, aunque me devuelvan el auto. ¿Sí? El furtum rei, en contrario, es un supuesto en donde el furtum se produce sobre la cosa y se roba la cosa. Y ya no hay devolución. ¿Sí? Después está el furtum possessionis, que es básicamente ocurre cuando hay una sustracción de la cosa propia que está por buena fe en posesión de un tercero a su vez, ¿verdad? Que se da, un ejemplo claro de eso se da cuando el deudor sustrae al acreedor la cosa que esta persona tiene en prenda, por ejemplo. Eh, este ejemplo es muy interesante porque presenta una paradoja muy peculiar, ¿verdad? Donde básicamente el dueño de la cosa está cometiendo un furtum sobre su propia cosa, ¿verdad? Imagínense, yo doy en prenda mi reloj a Bruno, y Bruno, eh, eh, ¿por qué? Porque es una garantía de plata que él me prestó, ¿verdad? Y en un descuido, cuando veo que Bruno está distraído, yo le quito mi reloj. Entonces estoy robando, estoy haciendo furtum, rei, suba. Básicamente estoy robando algo que es mío. Eh, al furtum en puridad también tenemos que adherirle otras características de acuerdo a si eh, se presenta un elemento, el elemento subjetivo elemental, que es el del dolo, ¿verdad? Eh, Entonces, el ánimo de robar, o el affectus furandi, la intención manifiesta de cometer el hurto, determina
una actuación dolosa que agrava también la penalidad. Para ciertos actores, ciertos autores, la necesidad de la existencia de ese ánimo de querer enriquecerse es otra situación adicional al ánimo de querer robar. ¿Ah? Eh, pero no todos opinan lo mismo. ¿Eh? Bueno, eh, creo que ya dije hace un rato, ¿verdad? Que cuando una persona era un manifestum, ¿verdad? La penalidad era de pagar el 4 veces el valor de la cosa robada, y cuando el furtum era nec manifestum, la penalidad era pagar 2 veces el doble, el doble del valor de la cosa robada. Eh, Cuando había, por ejemplo, un robo en la noche, ¿verdad? Normalmente era nec manifestum, y cuando era de día armado, mucho más grave, entonces era manifestum. El furtum conceptum es otra noción que tenemos que explorar, y el furtum oblatum, porque el programa pide que agotemos las clases de furtum, ¿verdad? El furtum conceptum es aquel en el que el perjudicado descubre la cosa robada en la casa de alguien mediante una búsqueda, que puede ser una búsqueda dirigida por, por los responsables de la seguridad en la época, ¿verdad? Eh, si la cosa era encontrada en la casa de alguien porque otro se la había entregado, ¿verdad? Entonces tenía también contra esa persona la acción furtiva oblatis. Eh, bueno, en estos casos de furtum conceptum o furtum oblatum, el costo, la sanción era pagar el triple del valor de la cosa. Entonces tenemos la actio furti, eh, la actio furti como una alternativa muy válida, aparte de la acción persecutoria, de la reivindicación, propiamente. El siguiente delito civil, es el de la rapiña. En nuestro programa habla de rapiña, concepto, acciones. Bueno, ¿qué es la rapiña? La rapiña es una figura bastante conocida, digamos, porque es una especie de hurto agravado, pero además porque el nombre en sí es de uso relativamente común hasta el día de hoy, ¿no? Hay rapiña cuando hay una sustracción que es calificada como violenta, ¿verdad? Y que es cometida por un grupo de personas, una banda de delincuentes, ¿verdad? Eh, con el tiempo los romanos, para ampliar la aplicación de la figura, dijeron, no hace falta que sea una banda de delincuentes, puede darse el caso de que el hurto sea realmente violento, ¿verdad? Y que lo cometiera una sola persona, ¿verdad? Y en ese caso, entonces la sustracción se tiene que calificar como rapiña, ¿verdad? En la medida que medie realmente violencia y haya o no armas, ¿verdad? Independientemente del uso de las armas, la violencia es determinante para comprender la noción de la rapiña. Por ese motivo es realmente un furto calificado. Eh, los antecedentes de la rapiña aparecen en la última parte de la República. En la última parte de los últimos 50 años de la República Romana se caracterizaron por tiempos muy violentos, ¿verdad? Tiempos de muchos conflictos políticos y muchas guerras internas, ¿verdad? Y eso dio lugar a la aparición de numerosos grupos armados, ¿no? Que eran muchas veces paramilitares o incluso ex legionarios, ¿no? Y que en base al uso de su fuerza o de sus
poderes cometían ese tipo de delitos, ¿verdad? Como la sanción como la pena prevista para el furto en común era muy eh, leve, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que se estimó fue la necesidad de crear una sanción mucho más enérgica que la normal, ¿verdad? Y de ahí que aparece la rapiña como figura independiente. Y además, esta sanción, esta penalidad era considerada infamante, ¿verdad? Era posible ejercerla por el cuádruple del valor de la cosa, ¿verdad? Y era una exclusión social, digamos, una sanción de exclusión social. Después aparece el damnum iniuria datum. De todas eh, de todos los delitos privados que nosotros tenemos acá marcados en nuestro programa, este es el que más me interesa, principalmente porque tiene mucha vinculación con el ámbito patrimonial, ¿no? Y al tener relación con el ámbito patrimonial, está como que más asociada al aspecto de derecho civil. El damnum iniuria datum era básicamente producir un perjuicio contra el patrimonio ajeno, ¿no? Sin buscar sacar provecho, sin beneficiarme, ¿no? Yo, evidentemente, cuando robo, estoy generando un perjuicio en el patrimonio ajeno, pero me estoy aprovechando de ese patrimonio, estoy llevando para mí o estoy vendiendo después, ¿no? Eh, Sin embargo, la, en muchos casos se puede dar que yo, por, por mala leche o por lo que fuese, agarro y puedo destruir patrimonio ajeno y eso no me beneficia en absoluto. Entonces acá en este grupo del damnum in datum está incluido ese tipo de comportamiento. En la ley de los de tabla figura un antecedente de este tipo de conductas, ¿verdad? Y habla muy, muy específicamente del caso en el que alguien realizando un encantamiento eche a perder una cosecha, ¿verdad? El que incendie la- la- los campos del vecino, ¿verdad? El que permite que su ganado, por ejemplo, entre también al campo del vecino, ¿verdad? Para comer, para pastar, ¿verdad? Lo que fuese, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comportamientos que son un poquito más de la convivencia normal, califican o tipifican, ¿verdad? Como este tipo, como conducta punible. Eh, la ley de las 12 tablas dio un marco muy, muy, muy particular a la cuestión y nos enfocó en los casos generales, digamos. Entonces, por ese motivo, en una legislación posterior llamada Lex Aquilia, ¿verdad? Sí se fijaron una serie de reglas para entender mejor esta figura. Esta ley Aquilia fue propuesta por un tribuno llamado Aquilio, ¿verdad? Según se cree hacia el siglo III antes de Cristo, ¿verdad? Y contemplan ello entonces en forma mucho más global lo que se conoce como el daño injusto. Esta ley tiene 3 capítulos, ¿no? Y de los que nos interesan en este punto, hablar del primero y el tercer capítulo, ¿no? En el primer capítulo, básicamente lo que dicen es que aquella persona que matare injustamente a un esclavo ajeno, ¿verdad? O a un cuadrúpedo, a un animal eh, ajeno, ¿verdad? Que esté dentro de un rebaño, puede ser condenado a dar al dueño de las cosas perdidas, de las cosas destruidas, ¿verdad? Tanto cuanto fuere el máximo valor que hubiera tenido la cosa en ese año. Es decir, si alguien mató a mi esclavo, ¿verdad? Y mi esclavo por algún motivo perdió valor en los últimos meses, yo tengo que ver cuál era el valor que tenía mi esclavo en el mejor momento de su vida durante ese año. Y ese era el monto por el cual yo tenía que ser indemnizado. Como se ve también aquí, este tipo de conductas al afectar bienes patrimoniales directamente repercute en sanciones de orden patrimonial y no de orden corporal, ¿no? Por lo menos como primera instancia.
Y en el tercer capítulo, ahí está, todo otro grupo de daños sobre cosas ajenas, ¿verdad? Que incluyen no necesariamente dar muerte a los animales o a las cosas, ¿no? Sino herir, lastimar, ¿verdad? Quemar, fracturar, romper, derramar cosas que son ajenas, ¿no? Y de igual manera aquí la penalidad es el pago al dueño del máximo valor de la cosa que hubiese tenido en los 30 días previos al daño. Eh, ¿Qué acción se deriva de esta lex aquilia o de esta danum iniuria datum? Y básicamente una acción ex lege aquilia, ¿ah? Que es una acción mixta, es penal y rey persecutoria también al mismo tiempo, porque en la medida que se habla del máximo valor de la cosa, lo que la ley impone es el pago de un mayor valor al que tenía la cosa al momento de la comisión del delito, ¿no? Si el daño era sobre el esclavo que padecía una cojera, insisto con el ejemplo, entonces eso no se tomaba en cuenta, se tomaba en cuenta su mayor valor. Y la acción persecutoria era hasta el precio de la cosa en el momento del daño, ¿no? En todos los casos este daño tiene que ser, y esta es una condición que es importante tener en cuenta, este daño tiene, como su nombre lo dice, tiene que ser injusto, ¿verdad? Por eso hablamos de daño in iuria datum. Tiene que haber una injusticia en la generación del daño, ¿verdad? Si hubo dolo o culpa, eh, es importante que además no sea, no haya sido provocado, ¿no? Eh, entonces, es importante que se reúna el factor de atribución subjetivo, en el sentido que tiene que haber dolo o culpa, ¿no? Y se requería también que el daño fuera corporal, ¿no? Es decir, una acción que se aplica sobre el cuerpo de alguien en forma directa, o de algo, ¿no? El cuerpo de alguien o de algo. Eh, entonces, como resultado de este último agregado, es importante, por ejemplo, dejar establecido que si al tener que aplicarse fuerza sobre el cuerpo de un objeto o de un sujeto ajeno, no era, por ejemplo, considerado danum in iuria datum el hecho de que yo eh, impida la salida. A ver, hablamos del caso, de un caso previsto en la ley de las 12 tablas, en donde básicamente yo dejo que mi ganado vaya al terreno ajeno para pastar, ¿verdad? Eso supone un daño en los términos de la ley de las 12 tablas. Si eh, al cabo de unas horas mi vecino recupera su ganado, pero una vaca se le queda en mi casa, en mi terreno, y esa vaca está perdida y qué sé yo, dando vueltas, y por alguna razón se ingresa en la zona de establos, ¿verdad? Y yo en la zona de establos la encierro, ¿verdad? Sin tocarla, sin aplicar fuerza, la encierro y le dejo sin comida durante 2 meses o un mes. Naturalmente que ese animal va a morir, ¿verdad? Sin embargo, no se configuraba propiamente, seguramente sí hay algún otro hecho punible en esa conducta, pero no se configura obviamente daño in iuria datum en la medida que no se aplicó fuerza sobre el animal, ¿no? Se le dejó morir de hambre y punto, ¿no? Eh, entonces, no digo con eso que ese tipo de comportamiento no tenía penalización. Evidentemente, el pretor iba a conceder acciones que sean útiles o acción factum para reparar los daños, pero no califica bajo la acción lex aquilia. La acción lex aquilia. Y bueno, eso con respecto a esa figura. Después tenemos la injuria. La injuria es un atentado contra la personalidad, ¿no? En el caso anterior, habíamos visto, hay un atentado contra el patrimonio, acá hablamos de un atentado contra la personalidad. Ese atentado contra la personalidad puede darse por palabra, puede darse por vía de hecho o por cualquier otra manera. Eh, cuando, cuando revisamos nosotros los antecedentes de la injuria, nos encontramos que
eh, en realidad tiene un sentido muy amplio la expresión, ¿no? Y entonces cualquier forma, eh, en cualquier manera en que se produzca la agresión a la personalidad, califica como injuria, inclusive a través de golpe. La injuria puede ser sufrida en forma directa o en forma indirecta, ¿no? Se puede producir no en forma directa cuando están injuriando a un hijo, a una hija, ¿no? A un descendiente, a mi esposa, ¿no? Eh, Sin embargo, no alcanza esa condición de indirecta el hecho de que se injurie a un esclavo, ¿no? Eh, a menos que la intención de injuriar al esclavo en realidad tenga por propósito injuriar al amo del esclavo. Tiene que haber dolo, o sea, tiene que haber una intención de ofensa. Eh, no califica injuria, entonces lo hace en tono de broma, ¿verdad? Eh, la penalidad fijada por la injuria en la ley de las 12 tablas para el supuesto de miembros rotos, huesos dañados, ellos tenían unas estimaciones bien establecidas, ¿no? La amplitud del concepto hacía que la agresión a la personalidad no solamente fuese considerada como un daño moral o afectivo, sino que también físico. Por ahí que viene estas precisiones estimatorias que hace la ley de las 12 tablas a la hora de fijar la pena para cada tipo de miembro afectado, de miembro dañado. Eh, Por otra parte, con el tiempo se fueron fijando también gradaciones al tipo de injuria, ¿verdad? Y ahí aparece entonces la idea de la injuria grave y la injuria leve. Eh, no, normalmente cuando había un exceso en el lenguaje, se consideraba que era una injuria leve; cuando era una herida, una fractura, era una injuria grave, ¿no? Eh, y la acción que se deriva de este tipo de hechos es la que nace de, de, que nace de la injuria, ¿verdad? Es una acción que normalmente se puede extinguir, no solamente con la denuncia que se deriva en una condena, ¿verdad? Que debe pagarse, ¿verdad? Se paga finalmente mediante con la sanción corpórea o la sanción pecuniaria, pero además también se puede extinguir mediante una figura que los romanos conocían y que es muy importante saber, como la disimulación. ¿Verdad? ¿Qué es la disimulación? La disimulación es básicamente el perdón que realiza el ofendido, ¿sí? Que básicamente disimula el ultraje recibido. Es decir, yo me ofendí, estoy mal, pero finalmente dejo pasar, ¿verdad? Y al dejar pasar, básicamente estoy realizando en forma tácita, ¿verdad? Una expresión de voluntad dirigida a perdonar o eh, perdonar el hecho. Hubo una ley entre los años 82 y 79 antes de Cristo que se llamó Lex Cornelia de Iuris, que fue la ley que fijó el catálogo de tipificación de formas especiales de injuria. Y ahí aparece una larga lista de hechos que son calificados como injuria: empujar al otro, azotar, ¿no? Violación de domicilio, ese tipo de cosas son injuria propiamente. Eh, y bueno, y con eso yo creo que podemos cerrar lo que tiene que ver con los delitos. Eh, los delitos de la Lex Aquilia. Y para terminar, hay una lección muy breve que no quiero dejar pasar para cerrar, que es la de los cuasi delitos. Los cuasi delitos, al igual que, que el componente del cuasi contrato, es aquel en el que eh, se reúnen ciertas circunstancias fácticas en la conducta de los sujetos, pero
y que parecerían generar, que parecería que esas circunstancias fácticas dan lugar a la generación de un daño, pero como no hay una tipificación en el catálogo que establezca que esa conducta es un delito, entonces básicamente entra en esta categoría extraña de los cuasi delitos. La categoría de los cuasi delitos se fue construyendo muy lentamente desde la época clásica, eh, y en lo que ocurría era que el pretor, que era el típico generador de derechos, fue concediendo acciones para perseguir penalmente, in factum conceptum, a los autores de estos hechos, ¿no? Eh, Normalmente el delito, el cuasi delito, perdón, eh, presupone que el autor no obró con dolo. Sin embargo, sí hay un grado de culpa o grave negligencia que en ciertos casos, según la gravedad, se equipara al dolo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. El cuasi delito no es típicamente una conducta dolosa, pero sí es culposa. Y su ausencia de regulación, su ausencia de tipificación, es la que ha dado lugar a que en Roma las identifiquen con hechos que merecían castigo. Eh, en las institutas se mencionan algunos que son un poquitito los que están luego acá en nuestro programa y que son los que vamos a ver. Son poquitos, así que con eso vamos a ir cerrando. Primero, tenemos el supuesto del juez que hace suya la causa. El nombre es bastante claro. Bueno, cuando un juez hace suya la causa, naturalmente cuando tiene un interés oculto probablemente para favorecerle a una de las partes en el litigio, ¿verdad? Y en ese caso, naturalmente que hay una actitud dolosa, ¿verdad? No es algo fácil de demostrar seguramente, ¿verdad? Pero las características del comportamiento judicial hacen que esta figura no pueda estimarse, no pueda concebirse sin la idea de que existe intencionalidad. Entonces, por eso que, a pesar de ser un cuasi delito, aquí en este caso puntual tenemos que reconocer que debe existir dolo. Eh, en la época de Justiniano, esta figura del juez, del supuesto en el que el juez hace suya la causa, se engloba también a aquellos casos culposos. ¿Verdad? ¿Cuáles son los casos culposos? Cuando el juez actúa en forma negligente. ¿Mm? Entonces acá esto es más fácil de repente de justificar, porque si tenemos que el juez debió aplicar una ley, una cierta norma jurídica determinada, o una cierta consecuencia jurídica ante una conducta, y no lo hizo, entonces el obrar negligente del juez se puede llegar a acreditar con mayor facilidad, ¿verdad? Eh, y generalmente se concedía, el pretor concedía una acción factum, ¿verdad? Para que la víctima pueda demandar por el monto del daño que justifica le ocasionó ese comportamiento. Eh, el segundo, eh, el segundo caso que aparece en el programa habla de positum et suspensum. El caso del positum et suspensum es un caso muy interesante porque es probablemente el más común de todos los que se ven normalmente en la figura del cuasi delito, y el que se da cuando el habitante de una casa, independientemente de si es propietario, dueño, inquilino, lo que fuese, ¿verdad? Coloca, pone, por eso que se habla de positum, pone una plantera o cuelga un ventilador del techo, ¿verdad? Y por colocarlo en forma negligente o por no tomar ciertas precauciones, ¿verdad? Esa cosa puesta o suspendida, ¿verdad? Colgada, cae y al caer ocasiona un daño, ¿verdad? En esos casos, indudablemente,
existe una obligación de responder y esa sanción, la sanción que normalmente se contemplaba para ese tipo de situaciones era una pena de pago de 10 sólidos de oro, ¿no? Al margen de que haya o no tenido la culpa. De repente el habitante de la casa puede decir, no, yo puse bien, en realidad mi vecino de arriba golpeó mucho el techo y por eso el ventilador se movió, no importa. ¿No? Él después podrá reclamarle a su vecino de arriba. Él, por el hecho de poner o colgar, debe responder. Luego dice el programa Effusum et del Deiectum. Un poco complicado, ¿no? Bueno, el caso del Effusum et Deiectum es aquel en el que de una habitación se arroja o se tira alguna cosa que ha causado perjuicio al otro. Si ustedes viven en un edificio, ¿verdad? Esto tienen que tener muy en cuenta, ¿verdad? El habitante de ese departamento o de esa habitación desde la cual se arrojó o se tiró algo, ¿verdad? Tiene que responder por los daños que le pudo haber causado al transeúnte que estaba caminando por la calle, ¿verdad? Aun si él no lo arrojó, aun si el que lo arrojó fue su hijo, o en Roma su esclavo, o quien fuese, ¿verdad? Eso es irrelevante, ¿verdad? Cuando el daño provocado, a ver, yo tiro desde acá una computadora, estoy muy enojado, tiro de la oficina una computadora y se cae encima de un auto, ¿verdad? En esos casos, si el daño se provoca, claro, la computadora no va a dañar un auto, ¿verdad? Pero asumiendo que pueda hacerlo, ¿verdad? Si la cosa arroja, provocó un daño sobre la cosa, la acción era por el duplo del valor de la cosa. Sí, o sea, por el doble. Si se hubiera ocasionado la muerte de una persona que iba caminando y a la que se le tiró un elemento, entonces la pena era de 50 sólidos de oro. Y si era solo una herida, el juez tenía que estimar una indemnización que se juzgue equitativa. Y por último, tenemos el supuesto la, del dueño de un navío, posada o caballeriza, cuando se habla de nauten componen estabularis, ¿verdad? Eh, en estos casos, eh, lo que la doctrina romana reconoce es que el dueño de un navío, el dueño de una posada o el dueño de una caballeriza eh, deben responder por el hecho de cualquiera de sus dependientes. O sea, si un empleado de la posada o de la caballeriza o un marinero del barco, ¿verdad?, ocasiona un perjuicio a cualquiera de las personas que están en el barco, en la posada o en la caballeriza, ¿verdad?, o a sus bienes, ¿verdad?, ellos tienen que responder ante el perjuicio, ¿verdad?, eh, por el daño causado. Entonces, básicamente hay una especie de responsabilidad que hoy se llamaría objetiva, ¿verdad?, por la condición de propietario que uno tiene de estos establecimientos, ¿verdad? En esencia, porque vos como dueño te valiste de gente mala, incapacitada para prestar los servicios, y aunque ellos hayan sido los que cometieron los hechos, vos tenés que responder por culpa in eligendo, es por la culpa en la mala elección de tus colaboradores, ¿sí? Así que bueno, con esto entonces cerramos lo que tiene que ver con los cuasi delitos y con eso podemos decir que está concluido